El gran autor John Fisher, en su libro titulado Los cristianos de verdad no bailan, sí, se titula así, lo que pasa es que lo de no está tachado en el título, pero ¿entiendes? Los cristianos de verdad no bailan. A lo mejor si Marco nos pone la foto, ves en la portada del libro y entiendes, ¿no? Este autor, John Fisher, en su libro titulado Los cristianos de verdad no bailan, cuenta lo siguiente. Ellos caminaba por la calle en dirección, un jovencito de apenas 20 años, caminaba por la calle en dirección a la cafetería. Los dos iban caminando. El viejo tenía más de 80 años y había caminado con el Señor durante más tiempo que los años que tenía el joven. De hecho, caminar es una palabra demasiado pasiva en el caso de este hombre, porque sería mejor decir luchar. Era un anciano lleno de vida, lleno de energía, y había luchado siempre por la verdad y por la honestidad de su parte y también por parte de Dios. De modo que en su vida había un pozo de sabiduría y una encantadora calidez, productos de la vida del Espíritu. Y gracias a esa calidez y a esa sabiduría, el joven anhelaba tener estos encuentros. Entonces, cuando iban caminando hacia el café, de repente pasaron cerca de una joven preciosa. Una joven que iba vestida para poder aprovechar al máximo el clima del verano y también sus atributos físicos, ¿no? El silencio de repente incómodo que hubo después de pasar cerca de esa chica era un silencio muy incómodo, porque el joven de repente se dio cuenta que había encontrado ese tipo de silencio muchas veces cuando iba con amigos de su misma edad. Esa situación le hizo hacerse algunas preguntas difíciles de contestar. De repente le asaltó a la cabeza al joven que iba caminando con el anciano: ¿debo ignorar esto que acaba de suceder? ¿Rompo la tensión haciendo un chiste? ¿Digo algo espiritual? Con sus amigos, los de su misma edad, era comprensible, pero con un hombre cuya visión ya estaba empezando a nublarse, cuyas glándulas probablemente ya se estaban secando, no tenía mucho sentido. Finalmente, cuando llegó al café, su curiosidad lo dominó y preguntó a su anciano amigo: ¿alguna vez se llega a superar? Este hombre, el anciano, le dijo: todavía no, contestó el viejo haciendo un guiño. El joven estaba impactado. A su edad, con su madurez y con su sabiduría, todavía estaba luchando con la lujuria. Momentos más tarde, sentados a la mesa en el café, el joven continuó la conversación y le preguntó: ¿qué quieres decir con que nunca vamos a mejorar? El anciano le contestó: normalmente casi todos suponemos que al ir acumulando años en nuestra vida vamos a sentir menos las tentaciones de la vida. En otras palabras, que si perseveramos, vamos a vencer. Y es cierto, creo que sí podemos vencer, dijo el anciano, pero no simplemente por sobrevivir a la presión que ejercen las tentaciones en nuestra vida. Este problema de las tentaciones es el más antiguo de todos y va a continuar molestándonos hasta el final de nuestros días. De hecho, creo que la intensidad de la tentación está llegando hoy día a su punto más alto en esta era de Internet y de las redes sociales. Creo que la lucha contra el pecado y contra su poder es hoy más difícil para nosotros que en cualquier otra época de la historia. Desde todos los frentes estamos constantemente bombardeados con poderosas tentaciones que pueden desviarnos y que quieren alejarnos de Dios. Antes, los hombres tenían que tomarse muchas molestias para entregarse al pecado. Pero hoy, las posibilidades para pecar están presentes absolutamente en todos sitios. En los centros comerciales, en la televisión, en los centros de estudio, en el cine, en la publicidad, en las redes sociales, en Internet. Todo ello simplemente a 2 clics. Qué gran verdad esta, ¿verdad? Que extraemos de este libro, Los cristianos verdaderos no danzan. Y cada día, esto es algo que me hacía meditar. El título de esta enseñanza de hoy es cómo, o mejor dicho, qué hacer cuando somos tentados, ¿no? ¿Qué hacer cuando lo malo a veces en nuestra vida parece bueno? ¿Qué hacemos? Y vamos a leer Santiago, capítulo 1, vamos a leer del 13 al 18, porque Santiago tiene algunas cosas que decirnos referente a las tentaciones que enfrentamos en la vida.
Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que concibió, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice el verso 15, y lo voy a leer de la versión de las Américas, dice, luego esa pasión, la concupiscencia es esa pasión. Después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Está claro que cada día tú y yo estamos expuestos a una variedad increíble de oportunidades para desobedecer, tanto en pensamiento como en obra, a nuestro Señor. La estimulación constante y persuasiva muchas veces capta nuestra atención y despierta nuestras fantasías o deseos más ocultos. Y sentimos que parece a veces que no hay escapatoria. No sé si te has sentido así. Parece que no nos podemos escapar de las tentaciones. Las tentaciones que hoy día resistimos vienen a través del poder de la publicidad, está en todos lados. Hay un ingenio sutil y pervertido para persuadirnos en este mundo caído, constantemente. Yo creo que en ninguna época hemos tenido que lidiar con estos temas de una forma tan feroz, de la forma que nos ha tocado a nosotros. Por supuesto, esto va a batallar con las tentaciones, pero parece que de la historia han tenido que batallar con las tentaciones, pero parece que hoy día es de una manera exponencial, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, tú ves en publicidad y todo se vende a través del sexo, o a través de parece que todo tiene una carga sexual, incluso los anuncios. Ves un anuncio de colonia y te dan ganas de taparle los ojos al niño, ¿no? Y están vendiendo colonia o un refresco o cualquier otra cosa. Ahora, esto es la introducción. Dicho esto a modo de introducción, sabéis que la semana pasada aprendimos que las pruebas son permitidas por Dios para ayudarnos a crecer. Las pruebas, las tribulaciones, son permitidas por Dios en nuestra vida para ayudarnos a crecer. Hoy quiero que veamos y que descubramos que la tentación viene de parte de Satanás no para hacernos crecer, sino para hacernos pecar. Hay una diferencia entre una prueba y una tentación, aunque a veces nos cuesta ver la diferencia entre una prueba, una tribulación o una tentación. Cuando nos encontramos en pruebas, la semana pasada aprendimos que tenemos que considerarlo con sumo gozo, nos decía Santiago. Tened sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, decía el versículo, creo que número 2 de Santiago 1. Entonces, en cambio, las tentaciones son distintas. ¿Por qué? Porque las pruebas tenemos que tomarlas con sumo gozo, pero las tentaciones tenemos que confrontarlas. Y no solamente tenemos que confrontarlas, sino que tenemos que luchar y renunciar a esas tentaciones. Tenemos que abandonarlas si queremos tener una vida plena. Fijaos, porque puede ser difícil, cuando nos vamos a la etimología, o sea, cuando nos vamos al griego, puede ser difícil interpretar este pasaje porque la palabra original para pruebas y para tentación es la misma. Es la palabra griega peirasmos. Sin duda, está claro que los problemas externos que tienen que ver con nuestras pruebas y las seducciones internas que tienen que ver con la tentación tienen cosas en común. Por eso, para hacer una exégesis correcta de este texto, tenemos que mirar el contexto para saber qué significado debemos asignar en cada caso, para saber si se trata de prueba o se trata de tentación. Por ejemplo, en el versículo 2 y verso 12 del capítulo 1, la palabra griega peirasmo se usa como un sustantivo y describe los aspectos externos de una tribulación o de una prueba. Pero en cambio, en el versículo 13 y 14 se usa como un verbo y describe los aspectos internos
de la tentación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Satanás nos tienta, imagínate, cuando Satanás nos tienta es como si una marca de coches, vamos a poner un ejemplo, una marca de coches, Renault, prueba un vehículo de otra marca, de Ford. Entonces Renault prueba un Ford y hace ese test con el propósito de sacar a la luz las características negativas del coche. O sea, para mostrar y demostrar lo malo que hay en ese coche. Ahora, cuando Dios permite las pruebas en nuestra vida, es como si Ford hiciera una prueba de sus propios coches. ¿Entiendes lo que quiero decir, no? Hiciera la prueba a su propio coche. ¿Con qué motivación? Para sacar a la luz las cosas positivas y solucionar algunos aspectos que pueda haber negativos. ¿Entendemos, verdad? La diferencia. No sé si me has entendido. Entonces, cuando un asesino, por otro ejemplo, cuando un asesino desalmado toma un cuchillo para cortar la carne de su víctima, ¿con qué motivación lo hace? Con el propósito de hacerle daño o de matarla, ¿verdad? Pero cuando es un cirujano hábil el que usa un bisturí para cortar la carne, ¿con qué propósito lo hace? Con el propósito de curar. O sea, Satanás es el tentador, es el asesino desalmado y nuestro Dios es el hábil cirujano. En otras palabras, Satanás nos tienta con la intención de mostrar lo malo, pero Dios prueba para mostrar lo bueno y extirpar lo malo. Cuando Satanás te tienta, si tú sucumbes a la tentación, aparece el pecado. Pero cuando Dios te prueba, si tú pasas la prueba, aparece la fe. Aparece lo bueno de nosotros. ¿Entendemos, verdad? Cuando Satanás te tienta, si tú sucumbes a la tentación, aparece el pecado en tu vida. Pero cuando Dios nos prueba, si resistimos en la prueba, aparece la fe. Entonces, no es lo mismo el peirasmos que Dios permite que el peirasmos que usa Satanás. No es lo mismo una prueba que una tentación. Y todos los cristianos nos enfrentamos a tres cosas cada día. Número uno, nos enfrentamos al mundo exterior que nos rodea. Número dos, nos enfrentamos a nuestra propia concupiscencia, a nuestra propia carne interior, esos deseos. Y también nos enfrentamos al diablo. Pero quiero que tengas claro una cosa. El que tienta es el diablo. Por eso la Biblia le llama el tentador. En Mateo 4:3, por ejemplo, dice: y acercándose el tentador le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Primera de Tesalonicenses 3:5 también lo identifica así. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador, ¿ves?, os hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Por supuesto, aunque las tribulaciones y las tentaciones son experiencias distintas, como estamos viendo, tienen algo en común. Lo que tienen en común es que si tú y yo no estamos preparados espiritualmente, o sea, espiritualmente fortalecidos, si nuestros pensamientos no están fortalecidos también, no hay nada como de las tentaciones. Y sabes, no hay nada como las tentaciones para probar la integridad de nuestra fe. Para probar la integridad de nuestra fe, no hay nada como nuestra respuesta a la tentación. ¿Por qué? Porque la tribulación prueba nuestra fe. Pero la tentación prueba la integridad de nuestra fe. ¿Entiendes, verdad? Entonces Santiago, por supuesto, cuando escribe su carta, conocía perfectamente que sus hermanos cristianos del primer siglo, que estaban esparcidos por la diáspora en ese tiempo, sabía perfectamente lo que estaban enfrentando, las tentaciones que enfrentaban. Por eso ofreció 5 principios para vencer la tentación, que son los 5 principios que te quiero compartir. Número 1, reconocer la realidad de la tentación. Número 2, asumir la responsabilidad de la tentación. Número 3, prever la rutina de la tentación. Número 4, activar el sustituto de la tentación. Y número 5, aceptar la razón de la tentación. Vamos a empezar por la primera, ¿no? Siempre se empieza por la primera. Reconocer la realidad de la tentación. Cuando un cura nuevo, un sacerdote nuevo,
recién salido del seminario, llegó a la parroquia de San Fernando, en Cádiz. Lo primero que le mandó, o que le dijo el cura, que ya era mayor, es: mira, vamos a empezar en el confesionario. Y el domingo por la mañana viene todo el mundo, a partir de las 7 de la mañana viene todo el mundo a confesarse, tú te pones ahí, yo me pongo al lado tuyo y que todo el mundo se vaya confesando, ¿no? Y entonces se tiró 2 horas confesando a la gente. Cuando termina, el cura nuevo le dice el cura viejo, dice: ha estado bien, pero te aconsejo que dejes de decir wow cada vez que alguien te dice su pecado, por favor, ¿no? Porque se ve que el tipo cada vez que decía: no, padre, pecado, wow, ¿no? Entonces, el consejo que le dio el cura viejo dice: deja de decir wow cada vez que alguien te confiesa algo, ¿no? Normalmente nos impacta, ¿verdad? Cuando escuchamos que alguien cae presa de la tentación. Oh, ¿te has enterado de esto? Pero no nos sorprende tanto cuando somos nosotros los que estamos luchando contra la tentación. Sin embargo, la tentación es inevitable para todos nosotros. Nadie puede escapar de la tentación. Y resulta que a veces pensamos que cuanto más maduramos en el Señor, cuanto más responsabilidad tenemos espiritualmente, cuanto más crecemos en el Señor, cuanto más el Señor nos da, pensamos que vamos a ser menos tentados. Pero cuanto más crecemos en el Señor, resulta que somos más tentados. John White escribe lo siguiente, dice: vas a ser tentado. Los tipos de tentación pueden cambiar. Para los niños son golosinas y dulces. Para los jóvenes es la sexualidad. Para los de edad media son las riquezas y para los ancianos es el poder. El diablo realiza cambios con más habilidad que cualquier agencia publicitaria. Conoce el talón de Aquiles de cada microbio de este planeta. Así que vas a ser tentado continuamente y en tiempos de crisis vas a ser tentado de una manera más feroz. Jesús mismo fue tentado en todo como nosotros. Es decir, Jesús fue tentado a cometer adulterio, a robar, a mentir y a matar. Pero Él fue sin pecado. Por tanto, la tentación en sí misma no debe desalentarte. Así lo vivió tu Salvador y así lo vivirás tú también. Mientras vivas, serás tentado. Otro grande, C.C. Ray, dice una lista de personajes bíblicos que fueron tentados. Dice: ¿recuerdas la cobardía de Abraham y su mentira ante el gobernante egipcio? ¿O la ira de Moisés, que lo hizo golpear la roca y no le permitió entrar en la tierra prometida? ¿Recuerdas las trampas de Jacob y las mentiras de Jacob? ¿O el maltrato de los patriarcas a José? ¿O la murmuración de Elías? ¿O el pecado doble de David? ¿O la ostentación de Ezequías? ¿O la rebeldía de Jonás? ¿Recuerdas de la negación de Pedro? ¿O la deserción de Juan Marcos? ¿O el conflicto entre Pablo y Bernabé? Algunos de los personajes más nobles de la Biblia no solo enfrentaron la tentación, sino que también se rindieron ante su poder. Oswald Chambers, otro grande, rescata el concepto de tentación y lo saca de su medio ambiente totalmente negativo con estas palabras en su clásico libro En pos de lo supremo. Dice: en la actualidad, la palabra tentación ha llegado a significar algo malo porque tendemos a emplearla mal. La tentación en sí no es pecado y se trata de algo con lo cual forzosamente debemos enfrentarnos simplemente por ser humanos. No ser tentados significaría que seríamos tan despreciables que estaríamos por debajo de toda consideración. La tentación es algo inevitable y de hecho es esencial para equilibrar la vida de una persona. Ten cuidado de pensar que solo tú eres tentado. Lo que experimentas es la herencia común de la raza humana y no algo que nadie ha soportado antes. Dios no nos libra de las tentaciones, nos sostiene en medio de ellas. Amén. Todos estos autores enfatizan lo mismo. Si no reconocemos la realidad de la tentación, nuestra vida estará programada para el fracaso. Y Pablo coincide con Santiago en que la tentación no debe ser considerada como algo raro en la vida de un cristiano. Dice 1 Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Me gusta mucho cómo lo dice la Biblia al día. Dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él
les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Amén. Así que el primer punto para resistir la tentación es que tenemos que reconocer la realidad de la tentación. Will Rogers fue asumir la responsabilidad de la tentación. Will Rogers fue un político, periodista, actor y guionista de mediados del siglo pasado, muy conocido en Estados Unidos y también en todo el mundo. Dijo algo en su lucha, cuando era político, por la defensa del medio natural en Estados Unidos. Dice, igual que nadie quiso responsabilizarse de la desaparición de los búfalos en su momento, hoy día tampoco hay ninguna persona que se quiera hacer responsable de sus propias acciones. Esto es una gran verdad. Nadie quiere hacerse responsable de sus propias acciones. La tentación demuestra lo ciertas que son estas palabras. Alguien que también hizo mucho daño es el padre de la psicología moderna. Sigmund Freud hizo mucho daño en cuanto a esto de asumir responsabilidades. ¿Por qué? Porque según él, todos los que se comportan mal están enfermos. Claro que están enfermos por el pecado. Pero él hizo algo terrible, porque, claro, hay personas que están psíquicamente desequilibradas, pero hay otras que lo que quieren es evadir su responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque tú no responsabilizas a nadie por estar resfriado, o por tener COVID, o por tener cáncer. Por eso tenemos hospitales en lugar de prisiones. A los enfermos no los llevamos a una prisión, los llevamos a un hospital, porque están enfermos físicamente. Sencillamente no tienen la culpa moral, no tienen una culpa moral por sus enfermedades. Entonces, la implicación de Freud es que si no somos responsables de nuestra enfermedad física, ¿por qué se nos tiene que culpar por un crimen cuando este es un síntoma de una enfermedad mental? Y tenemos la excusa perfecta para no asumir responsabilidad. Entonces llega uno, se levanta una mañana, le pega 11 puñaladas a su hijo y a su mujer, y llega un psicólogo y te dice, no, es que ha tenido una enajenación mental. Enajenación mental. Le ponen nombre a todo eso, ¿no? Como una excusa a su maldad. Entonces, según Santiago, a veces incluso llegamos a culpar a Dios de nuestras tentaciones, a pesar del hecho de que, como dice el verso 13, Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Esto de no responsabilizarnos de la culpa comenzó desde muy temprano. Comenzó con Adán, en el huerto del Edén. Él, cuando es confrontado por Dios, inmediatamente, ¿qué dijo? Yo soy carpintero y voy a venir a arreglar la mesa. Yo no sé nada de aquí, esto. La mujer que me diste. Tú tienes la culpa. La mujer que me diste es la que me ha dado del árbol. Hoy día nosotros continuamos esa tradición de nuestro padre Adán. Cuando sutilmente, por ejemplo, decimos, esto tiene que ser la voluntad de Dios, o Dios no lo permitiría. O Dios me ha permitido estar en esta situación, podría haberlo impedido, si hubiera querido, pero lo ha permitido. Pero Santiago en ningún momento tolera ninguna de nuestras excusas porque Dios no está de acuerdo con nuestro comportamiento pecaminoso. Fíjate que la construcción del enunciado de Santiago es mucho más fuerte en el original que la traducción española. En el original lo que en realidad Santiago está intentando decir es que ni se os ocurra por un solo instante sugerir que Dios tiene algo que ver con vuestras tentaciones. Déjame decirte algo, Dios puede probar tu fe, pero nunca te tentará para transformarla. A veces culpamos a Dios cuando decimos, bueno, pero es que soy humano. ¿Qué queremos decir cuando decimos esa frase? Cuando sucumbimos a algo y decimos, bueno, es que, ¿cómo te emborrachaste el otro día y la que liaste? Bueno, es que somos humanos, la carne es débil. ¿Qué quieres decir con eso? Estás escurriendo el bulto, estás buscando una excusa, ¿verdad? Robert Burns, poeta escocés, lo dijo de una manera muy expresiva en uno de sus poemas. Dice, ¿sabes que me has formado con pasiones locas y fuertes? Cuando escucho su hechizante voz, a menudo termino equivocado. O sea, me has formado, ¿no? Como echándole la culpa a Dios. Eres tú quien me ha formado con estas pasiones locas y fuertes. ¿Sabéis que
en el tiempo de Santiago, bueno, en el tiempo de Santiago y de Jesús, algunos rabinos judíos creían, al menos no de forma directa, pero sí indirectamente, que Dios era responsable de la existencia del mal en el mundo. No directamente, pero sí indirectamente. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, los que estaban leyendo la carta de Santiago tenían una lista de excusas para culpar a Dios cuando se veían en tentación. Era una costumbre judía. Spiro Zodiates, el experto en griego y teólogo, explica el pensamiento de estos rabinos. Él lo explica. Dice, Dios, lo que pensaban los rabinos, Dios ha ordenado que yo me rinda a la tentación en la que he caído. He sido conducido hacia el pecado no por él mismo, porque Dios odia el pecado, sino por las circunstancias concretas en las que Dios me ha colocado. Dios es la causa suprema. Por lo tanto, debo absolverme a mí mismo de toda responsabilidad. Toma ya. Ese era el pensamiento de muchos judíos en el tiempo de Santiago. Otro autor, más moderno, expresa lo mismo con una idea más gráfica aún. Dice, algunos cristianos recurren a la mentira para evitarse un problema. Algunos cristianos explotan y usan un lenguaje malsonante debido a la ira y a la rabia. Algunos cristianos roban o engañan para salir de las dificultades económicas. Otros cristianos albergan rencores amargos contra otras personas. Tienen conmiseración de sí mismos y siempre se están quejando. No pueden tener relaciones normales con su cónyuge durante un periodo de tiempo y entonces satisfacen sus ansias con adulterio y se absuelven diciendo, es que somos humanos. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué es imposible que Dios tiente a pecar? ¿Por qué es imposible que Dios nos tiente a pecar? Muy sencillo. Alguien que tienta tiene que ser en sí mismo alguien pecaminoso. O sea, alguien que tienta tiene que ser alguien que esté abierto a las seducciones del mal. Por lo tanto, Dios, que no puede ser tentado ni tienta a nadie, como hemos leído, no puede ser el origen de nuestras tentaciones. Él no puede tentarnos a pecar. Su bendición absoluta, su santidad infinita, le impiden por completo tener la posibilidad de la tentación. Entonces, por su propia naturaleza, no puede ser tentado a pecar y tampoco puede tentar a nadie. Un ejemplo de esto lo tenemos en la vida de Job. Aunque Dios le permitió a Satanás que tentara a Job, Dios no estuvo involucrado en ninguna de las tentaciones de Job. Satanás recibió el permiso para quitarle a Job sus posesiones, pero la respuesta de Job fue un acto de adoración. No fue una queja. Ni fue un decir, es que soy humano. No. Mira lo que dice en el capítulo 1, verso 21, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Cuando la esposa le llegó y dice, maldice a Dios y muérete. Curiosamente le quitó todo menos la mujer, ¿eh? ¿Y qué mujer le dejó? Qué hermosura, oye. Maldice a Dios y muérete. Él contestó, dice, has hablado como lo haría cualquiera de las mujeres insensatas. ¿Recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Wow. Este hombre, Job, que sufrió tantas pérdidas y tragedias, comprendió la tentación y se negó a implicar a Dios en la tentación. Amén. Así que el segundo punto es que tenemos que asumir la responsabilidad de la tentación. El tercero es que tenemos que prever la rutina de la tentación. La tentación tiene una rutina, tiene una ruta. Y nosotros tenemos que preverla. Si Dios no es responsable de la tentación, entonces ¿quién es el responsable de la tentación? Santiago responde claramente a esta pregunta en los versos 14 al 16. Mira lo que dice. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego esta pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Mis amados hermanos, no se engañen. Termina diciendo,
no engañaros. O sea, además de declarar a cada persona como responsable de su propia tentación, Santiago nos está enseñando que la tentación no es un acontecimiento, sino que es un proceso. O sea, una persona no vive una vida moral, una vida íntegra un día y después de repente, ¡pum!, engaña a su cónyuge al día siguiente. Eso no sucede así. Eso es lo que parece desde fuera. Pero en realidad es un proceso del que casi siempre no nos damos cuenta porque pasa en el interior de la persona. Por eso no se detecta con facilidad. Claro, nosotros nos sorprendemos, ¿no? ¡Wow! Fulanito, pues, ¿qué ha pasado? Pues, no, que le han sido infiel a su mujer. Chacho, ¿qué me estás diciendo? Nos sorprendemos porque parece que todo sucede de la noche a la mañana. Pero es un proceso. Eso no pasa de la noche a la mañana. Cualquiera de nosotros podría hoy, ahora mismo, estar en alguna etapa de un proceso de esos. Porque nadie es inmune a esto. Por eso es necesario que tú y yo aprendamos a detectar las señales de peligro y responder a ellas de manera apropiada para cambiar de dirección. Lo bueno es saber la rutina, porque cuando sabes la rutina la paras a tiempo. Yo, por ejemplo, sé muy bien cuál es una de mis debilidades. Entonces, yo no pongo una valla de protección alrededor mío. Yo pongo una paliza a 20 kilómetros. Que ya pi, 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 pi. ¿No he visto cuando tú estás en una finca y como en las películas y entra el ladrón, ¿no? No, yo no me espero a que esté rompiendo la puerta. Yo, pi, 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 que pite ya cuando se está acercando el coche. Porque conozco la ruta. He caído, he sucumbido a la tentación y sé el desastre que eso ha originado en mi vida y hacia dónde ha llevado mi vida el vivir en pecado y ser esclavo de mis concupiscencias, de mis propias pasiones. He experimentado el dolor de estar lejos de Dios, he experimentado la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y quizás no sea muerte física, sino es una muerte a mi propósito, muerte a todo lo que representa a Dios en mi vida, muerte a la bendición. Pero yo conozco muy bien. Por eso cuando alguna chiquilla se me acerca y hola. pi, 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 pi. Ya te conozco. Ya he toreado esas plazas. Y entonces no pongo una valla cerca, la pongo bien lejos. No, me puede. Hola, el otro día. ¿Me puede llevar a? No. ¿Pero por qué? No, porque primero no voy para allá. Y luego, en este asiento de aquí, solamente se sienta mi madre y mi mujer. Claro. Evita el peligro. Que evita la ocasión, evita el peligro. Para eso tengo que conocer la ruta. Una vez llegó una mujer que nunca más la vimos. Vino ese día solo. ¿Dónde estabas pastoreando? No me acuerdo. Dice, pastor, quiero que me administre. Digo, ¿ves la flaca esa morena? Esa es mi mujer, que te administre ella. Porque tú ya ves, no te pasa con todas, hay hermanas que se acercan y son como tus madres o son como hermanas, ¿no? Pero hay algunas que ya tú dices, las ves venir. Entonces ya conoces la ruta. Entonces, quieto. Si te gustan las patatas fritas y sabes que no puedes dejar de comer patatas fritas una vez que abres la bolsa, lo que tienes que hacer es no meterte ni una, ni siquiera en la boca. Porque como dice el anuncio de Pringles, cuando haces pop, ya no hay stop. Entonces, si tú tienes problemas con las patatas fritas y sabes que cada vez que comes una, no te ha pasado con otras cosas, a mí me pasa con el chocolate, ¿no? Empiezo la tableta, le quito un cuadradito y voy quitándole cuadradito porque así me hago un chantaje a mí mismo diciendo, no, así no engordan, ¿no? Pero cuando venga a dar cuenta, a media hora me comí la tableta entera. ¿Por qué? Porque cuando hago pop, ya no hay stop. Entonces, si te gustan las patatas fritas y sabes que no puedes dejar de comerla en cuanto te metes una en la boca,
Lo que tienes que hacer es no metértela. Entonces, algunos pasos en el camino hacia el pecado no son malos en sí mismos. Tomarte una patatita no es mala. Pero para algunos, esos pasos que inicialmente no son malos, para algunos puede ser como la primera patata frita que te comes. Empieza el proceso. Y hasta que no te comes la bolsa, no para. Entonces, si no queremos que Satanás se aproveche de nosotros, es vital entender primero el proceso estratégico de nuestro enemigo. Lo que Pablo llama en 2 Corintios 2:11 sus ardides, que quiere decir sus propósitos. Satanás tiene un propósito con todo, con la tentación en nuestra vida. Y el tentador ha usado, fíjate, él ha usado la misma rutina desde la tentación de Adán y Eva en el jardín. ¿Quieres que la revisemos? Mira, vamos a ir paso a paso. Primero, la seducción. Nuestros deseos son buenos. ¿Sabías eso? O sea, los deseos no son malos. Siempre y cuando esos deseos estén en su lugar correcto y bajo control. ¿Es malo el deseo del sexo? No. Claro que es bueno, lo ha puesto Dios en nosotros. Es bueno bajo sus principios, dentro del orden que Él ha establecido, dentro del vínculo del matrimonio. Es maravilloso. Pero cuando se descontrola y se sale de ahí, entonces lo que quiere Satanás es hacer que nuestros deseos, que son lícitos, que son ordenados y que son disciplinados, se conviertan en deseos rebeldes y desordenados. Dicho el sexo como cualquier otra cosa. Tú sabes que, escúchame algo muy importante, la obsesión por cosas buenas crea cosas malas. Cuando tú te obsesionas demasiado con las cosas buenas, al final creas algo malo. El gran error del ser humano es buscar en las cosas lo que únicamente Dios le puede dar. Ese es nuestro gran fallo. Buscamos que determinadas cosas nos den lo que únicamente nuestro Salvador nos puede dar, que es esa plenitud. Entonces, cada uno de nosotros responde a la tentación desde su propio corazón. Esto es algo que Jesús explicó en Marcos 7:21. Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, sigue el 22 diciendo avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades, ¿de dónde? De adentro salen y contaminan al hombre. O sea, no solamente eso, sino que además ese hombre interior que tú y yo tenemos también está constantemente respondiendo a la provocación que viene de afuera. ¿Por qué? Porque esa naturaleza carnal en nosotros que está rota, esa naturaleza viciada, esa maldad, por llamarlo así, interior, nos conecta con la maldad exterior. El mundo está roto, el mundo está caído, el sistema de este mundo está caído. Entonces es la rotura interior que cada uno tenemos, nuestra vieja naturaleza, la que nos conecta con la rotura exterior. Si no hubiera nada dentro de nosotros que pudiera sentirse atraído hacia los poderes y placeres de este mundo, no habría tentación. Entramos a la tentación cuando algo en nosotros responde a un estímulo exterior. Y Santiago llama a esta respuesta interior malos deseos, en la Reina Valera concupiscencia. Todos y cada uno de los que estamos aquí buscamos el cumplimiento de nuestros deseos, y los deseos y los anhelos que experimentamos no son malos en sí mismos. Porque Dios ha creado este planeta y Él ha creado todo lo que hay en este planeta para nuestro deleite, para nuestro placer. Lo que está mal es que casi siempre, no sé cómo lo hacemos, pero tratamos de satisfacer nuestra hambre de esos deseos de formas que son inapropiadas, que no son sanas y que son contrarias a la voluntad de Dios para nuestra vida. John White explica la manera en que los deseos interiores responden a las tentaciones. Pisas el pedal, piano. Cuando abres la tapa,
pisas el pedal y antes de tocar la tecla, cantas una nota y el piano lo que hace es que detecta tu voz y vibra una de sus cuerdas. Vas a oír, al lanzar una nota, estoy hablando no de un piano de estos, un piano. Entonces, cuando tú cantas una nota fuerte, el piano detecta la vibración de tu voz y entonces, en respuesta a la nota que has cantado, la cuerda vibra. Entonces, cuando cantas, una cuerda del piano recoge tu voz y la reproduce de alguna manera. Y entonces John White dice, aquí está la imagen de la tentación. Satanás llama y el alma humana vibra. La vibración es la lujuria de la que habla Santiago. Tu deseo es seguir respondiendo a su llamado. Si los pianos tienen sentimientos, me imagino que cuando la cuerda vibra, ellos se encienden. No hay nada malo en vibrar. Escucha, no hay nada malo en vibrar. La cuerda fue creada para vibrar y además para vibrar con todas sus fuerzas. Sin embargo, fue creada para vibrar en respuesta a una tecla, no a una voz. Así que la respuesta apropiada no es vibrar en éxtasis ante la voz del diablo, sino dejar el pedal, cerrar la tapa del piano. Como lo explica Martín Lutero, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí que hagan un nido en tu cabello. ¿Amén? Así que tenemos que prever la rutina. El segundo paso, después de la seducción, es la trampa. Me encanta. Santiago dice que el resultado de la seducción es el atrapamiento, eres atrapado. Y describe a la persona tentada como alguien que es arrastrado por la seducción hacia una trampa. Emplea dos palabras, arrastrado y seducido. Arrastrado significa enredado en una trampa. Y seducido pertenece al mundo de la pesca y es atraído por la carnada, por el cebo. La primera palabra describe a la persona como una persona arrastrada o atrapada, y este es el único lugar del Nuevo Testamento donde aparece esta palabra. La segunda proviene de la raíz, de una raíz que significa cebo, carnada, y describe algo que es atraído y capturado. Homer Kent dice, al combinar ambos conceptos y verlos como metáforas pesqueras, se puede visualizar el pez que primero es incitado a salir de su lugar seguro de reposo y después muerde la carnada donde se esconde el anzuelo fatal. ¿Y sabes qué? Satanás sabe cómo usar la carnada con cada uno de nosotros. Porque conoce nuestras debilidades y sabe cómo esconder su anzuelo dentro del cebo para seducirnos. Muchas veces yo sé que tú sabes, y yo también sé, cuando estamos siendo tentados. Y sospechamos que detrás de esa tentación hay un anzuelo. Y vemos lo que Satanás está haciendo, pero seguimos jugueteando. ¿No habéis visto los pececitos esos que empiezan? Yo alguna vez en el puerto, ¿no? Que son peces esos que no valen para nada, pero está el pez ahí al lado de... Y está pegando picotazos. Y para arriba. Pescado. Y a nosotros nos pasa igual. Seguimos jugando con él. Sabemos que estamos siendo tentados y probando la carnada hasta que ¡pum! De repente, atrapado. Santiago describe este proceso como un engaño. Una expresión que se emplea también en Gálatas 6, versículo 7 y 1 Corintios 15, 33 y también en Lucas 2, 18. Mira lo que dice Gálatas 6, 7, por ejemplo. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. 1 Corintios 15, 33 dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Lucas 21, 8 dice, y él dijo, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, no lo sigáis. Ahora, una vez que hemos experimentado la seducción, la trampa, el tercer paso es la aprobación. Hay un momento en que hemos sido seducidos, ya hemos caído en la trampa y entonces viene la aprobación. Versículo 15, Santiago utiliza el ejemplo de una mujer embarazada. Luego esa pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado. El pecado
es la unión de la voluntad con la lujuria. O sea, yo uno mi voluntad a la concupiscencia. Así como en la concepción humana se inicia un proceso que resultará en el nacimiento de un bebé a los 9 meses, del mismo modo cuando la tentación recibe consentimiento de nuestra voluntad también tiene un resultado que va a ser inevitable. Y así como un bebé ya es una persona desde antes de nacer, el pecado ya está presente en el corazón antes de dar evidencia de que está ahí. La concepción del pecado y el descubrimiento del pecado pueden estar separados por tiempo, incluso por meses, por años. Pero el proceso ya se ha puesto en marcha. Y como dice la Biblia en Números 32, versículo 23, y sepan ustedes que su pecado los va a alcanzar. Hasta aquí, hasta esta fase, el pecado todavía no ha sido cometido, quiero que lo entiendas. Por supuesto, hay pecado si la tentación se ha arraigado en el corazón y se ha fantaseado en la mente, ya hay pecado. Sin embargo, no se ha realizado aún no se ha cometido el acto. Pero resulta que de repente, ¡pum!, se realiza el acto. El pecado nace y descubrimos que la tentación, ¡wow!, esto es mejor de lo que me esperaba, ¡qué bueno! ¡Oh! Aunque luego te deja un pozo de... Y entonces eso me lleva a la esclavitud, que es el cuarto, al pecado, a la tentación. La tentación recibe la corona de la vida, pero cuando te rindes al pecado, a la tentación, recibes la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y tú puedes elegir, y yo también, cómo vivir. Hay libre albedrío, lo sabías, ¿no? Somos libres para elegir las obras que vamos a hacer, pero no los resultados de esas obras. Somos libres para producir una acción, pero no para evitar la reacción que va a producir esa acción. Somos libres para tomar decisiones, pero no para evitar las consecuencias de esas decisiones. Me gusta mucho William Shakespeare. Él, en una de sus obras, concretamente una tragedia que se llama Macbeth, ilustra los pasos regresivos de la maldad. Resulta que Lady Macbeth se ha propuesto llegar a ser reina de Escocia y el único obstáculo para su ambición es Duncan. Duncan es un pariente de su esposo y es el actual rey de Escocia. Su deseo de ser reina es tan grande que le hace planear el asesinato del rey Duncan y después persuade a su esposo para que lleve a cabo ese asesinato. Trama lo que parece ser el asesinato perfecto, pero solamente hay un problema. Ella tiene que vivir el resto de su vida con el remordimiento. Entonces, en la escena más trágica de la obra, ella aparece sonámbula y llorando, gritando, diciendo: ¡desaparece, maldita mancha! ¡Desaparece, te digo! Ni todos los perfumes de Arabia van a lograr endulzar esta pequeña mancha. Terrible, ¿verdad? Así que tenemos que prever la rutina. La seducción, hemos dicho, la trampa, la aprobación y, por último, la esclavitud. Ahora vamos al cuarto punto. Estamos terminando. Este es muy importante. Activar el sustituto de la tentación. En todo este asunto, Santiago 1:17 es fundamental. Mira lo que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hasta aquí, hasta este punto, nos hemos concentrado solo en el aspecto malo de la tentación, pero ahora Santiago pega un giro, da un giro para que nos centremos en la bondad de Dios. Y nos recuerda que todo lo bueno, todo lo pleno, todo lo que es digno se encuentra en el Señor. O sea, que en contraste con las seducciones de la maldad que vienen desde nuestro interior, toda buena dádiva no viene de nuestro interior, sino, vale, todo eso que tenéis dentro, ya os he señalado dónde está lo malo y ahora os voy a señalar dónde tenéis que mirar para encontrar lo bueno. Porque toda buena dádiva viene de Dios, viene de lo alto y baja a nosotros en un torrente constante desde el Padre de las luces. Y cuando Santiago se refiere a Dios como el Padre de las luces, está animando a sus lectores a mirar hacia arriba para ver la luz brillante del sol en el día, la luz reflejada de la luna y de las estrellas en la noche.
Dios es el creador de esas luces celestiales y no solamente es el creador de las luces celestiales, sino que Él es luz en sí mismo. Por lo tanto, en su presencia no puede haber oscuridad. Entonces, la referencia de Santiago a Dios como el Padre de las luces nos está recordando la naturaleza inmutable de Dios. Dios es digno de confianza, podemos tener fe en Él. Él es dador y no solamente es dador, también es la dádiva. Y según Santiago todo esto es bueno. Dile que tienes al lado, Dios es bueno. Dios es Padre. Jesús dijo en Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? En Mateo 6:30 también dice, y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Pablo nos dice en Romanos 13:14, antes bien vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. O sea, no solo debemos dejar de pensar en la gratificación de nuestros deseos carnales, sino que también tenemos que evitar enfocarnos en no gratificar los deseos carnales. ¿Qué has dicho, Josué? O sea, no solamente yo tengo que dejar de pensar en no haga esto, sino que tengo que dejar de pensar en decirlo constantemente, porque cuando estoy intentando luchar contra eso y constantemente lo tengo en mi mente, lo que estoy haciendo es recordarlo constantemente. Entonces, para resistir la tentación no hay que apretar los dientes y tomar una firme decisión de no hacer algo en particular. La clave está en llenar nuestra mente de otra cosa. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dejen de mirarse dentro, deja de llenarte con lo que tienes dentro, empieza a mirar hacia otro lugar. Empieza a llenarte del Padre de las luces. O sea, no hay que resistir, sino que hay que reorientar nuestros pensamientos. Cuanto más luchas contra un sentimiento, ¿no te pasa que a veces parece que más te envuelve? ¿Por qué? Porque la tentación va a insistir, aunque nos quedamos resistir, va a insistir y va a seguir insistiendo. Como el viejito, la historia. Y con la tentación, ya sabéis lo que viene después. Si sucumbimos a ella. Por eso la tentación comienza en los pensamientos internos, como hemos dicho. Y como comienzan los pensamientos, la clave para la victoria es cambiar esos pensamientos. Tienes que cambiar esos pensamientos. En su libro Cómo manejar los deseos que no podemos controlar, Mark McMinn dice, la clave no está en eliminar la tentación, sino en manejarla. Por ejemplo, de dulce, con aderezo bajo en calorías, el camarero te trae una bandeja de dulce. Te acabas de comer 4 lechugas y te trae una bandeja de napolitana, chocolate, croissants y te lo pone ahí delante. Interesante la reflexión que hace. Mira, de repente sientes el impulso de comer postre, pero tu lado razonable insiste en que te abstengas. ¿Logrará eliminarse ese conflicto con estrategias de autocontrol? Tratar de eliminar la tentación solo hace más difícil manejar la tentación. Me gusta mucho, escucha esto, este es un gran ejemplo. La estrategia, estaba leyendo un poco sobre cómo se adiestran los perros. La estrategia de los entrenadores de perros es un gran ejemplo para esto. Por ejemplo, cuando están adiestrándolos, el dueño del perro coloca un trozo de carne en el suelo cerca del perro y le dice al perro, ¡no! El perro sabe que ese no significa que no puede tocar el trozo de carne. Por eso lo que hace el perro es que de repente deja de mirar el trozo de carne y comienza a mirar a su dueño. Porque sabe que si sigue mirando el pedazo de carne, va a desobedecer y se lo va a comer. Esto es una gran lección, la lección del perro. Porque el perro siempre mira a su amo. Hermano, si tú quieres resistir la tentación, tienes que mirar a tu dueño. Tienes que mirar a Cristo Jesús. Aleluya. Tienes que reenfocarte, tienes que mirar al Padre de las luces. Amén. Mira lo que dice William Barclay en su comentario. Dice,
La persona cristiana puede entregarse de tal manera a Cristo y a su Espíritu que queda limpia de todos los malos deseos. Puede estar tan dedicado, en vez de las cosas malas, te dedica a las cosas buenas, que no haya tiempo ni lugar para los malos deseos en tu corazón. Satanás encuentra cosas malas para las manos que están sin hacer nada. La mente ociosa es el taller del diablo. Una mente en descanso y sin ejercitar jugará con el deseo, y un corazón sin compromiso será vulnerable al llamado de la lujuria. Así que tenemos que sustituir nuestros pensamientos. Y por último, tenemos que aceptar la razón de la tentación. Hay una razón por la cual somos tentados. Santiago 1,18 nos recuerda que experimentamos la tentación por ser quienes somos. Dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. En el versículo 15, Santiago dice que el pecado engendra la muerte y en el 18 declara que Dios nos ha hecho nacer por la palabra de la verdad. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del nacimiento espiritual. Tú y yo somos miembros de la familia de Dios porque hemos nacido de nuevo por la palabra de verdad. Es un patrón que se da en todas las conversiones del Nuevo Testamento. No vamos a verlo, pero hay en Efesios 1,13, en Colosenses 1,5, en 1 Pedro 1,23, Romanos 10,17. Cuando Santiago usa la palabra primicias, en el verso 18, para describir a los creyentes que están añadiéndose a la iglesia, está recordándonos que pertenecemos a Dios. En el Antiguo Testamento las primicias eran los primogénitos del ganado y el primer fruto de la cosecha, y ambos pertenecían a Dios. En el Nuevo Testamento el término primicias se asocia a los nuevos creyentes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tú y yo, hermano, hermana, somos objetos del ataque del enemigo por ser el pueblo especial de Dios. Satanás no se preocupa de quienes no han nacido de nuevo. Se preocupa de los que han nacido de nuevo, y mucho además. Entonces, el peligro está en la posibilidad de que nosotros seamos engañados y que de repente empecemos a dudar de la autenticidad de nuestra relación con Dios por estar lidiando constantemente con el pecado. Pero ¿sabes qué? Algo. A mí me preocupa más una persona que no tiene lucha que las que tenemos lucha en este aspecto de la tentación. ¿Qué quiero decir con esto? La lucha en sí misma es prueba de que Dios está cerca de nosotros. Porque aún tenemos sensibilidad al pecado. Y eso es un don del Espíritu. Es una señal de nuestra salvación. O sea, no habría batalla interna si estuviéramos perdidos. Cuando tú estabas perdido en el mundo, tú, cuando pecabas, eras un pecador profesional. O sea, te daba igual. Hoy le he quitado 50 euros a mi jefe de la caja. Y iba hecho un campeón. Ni te remordía lo más mínimo. O sea que si hay esa sensación de lucha, quiere decir que, oye, que Dios está ahí cerca de nosotros. El peligro es real, es cuando podamos pecar sin remordimiento. Cuando no experimentamos una tensión interna por lo que estamos haciendo. Cuando el pecado de repente se convierte en algo fácil. Entonces, en resumen, para terminar la enseñanza de hoy, la enseñanza de Santiago sobre la tentación, esto es lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿no? Para ser victoriosos debemos reconocer la realidad de la tentación, asumir la responsabilidad de la tentación, prever la rutina de la tentación, activar el sustituto de la tentación y aceptar por qué, la razón por la que somos tentados. Y ahora sí, Marcos, si puedes ponerlo. En mi libreta, en mi hoja, durante la adoración, he anotado 5 palabras sencillas que los escritores del Nuevo Testamento nos enseñan a hacer de Santiago. Y todo lo que los escritores del Nuevo Testamento nos enseñan acerca de la tentación. Y son palabras que debemos escribir en nuestro corazón. Y también te voy a dejar los textos bíblicos, si quieres tomar nota, que acompañan a estas 5 palabras. Para poder vencer la tentación, pelea.
Santiago 4:7, Primera de Pedro 5:8-9, Efesios 6:11. No, Santiago 4:7, pelea. Primera de Pedro 5:8-9, donde dice que el león, como león rugiente. Efesios 6 nos dice, nos anima a resistir. La segunda palabra es sigue. Santiago 4:7-8. Primera de Pedro 2:21. La tercera palabra es huye. Primera de Corintios 10:14. Segunda de Timoteo 2:22, donde Pablo le dice, huye de las pasiones juveniles. Romanos 13:14. Romanos 13:14. Y Génesis 39:12, donde vemos cómo José huyó de la mujer de Potifar. Cuarto, ten comunión. Ahí en 2 de Timoteo 2:22 también hace alusión a eso. Proverbios 13:20. Primera de Corintios 15:33. Y por último, aliméntate. Salmo 119, verso 11. Salmo 119, verso 11 y Mateo 4, del 1 al 11, donde vemos la tentación de Jesús, cuando Jesús fue tentado en el desierto. Así que pelea, sigue, adelante, huye, ten comunión con Dios y aliméntate. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. La recibimos en nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que nos bendigas ahora de vuelta a casa, que bendigas a mis hermanos, Señor, y que podamos seguir disfrutando de este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén.